Un saludo a quienes participan en este congreso. Les presento esta ponencia. El título es Cuerpos y espacios heredados, desencuentros en Rosa Tumba Quema de Claudia Hernández. Abro con esta cita de Judith Butler. No es una cuestión simple porque si el fin de una vida no produce dolor, no se trata de una vida, no califica como vida y no tiene ningún valor. Esta ponencia busca estudiar la forma en la que los cuerpos femeninos habitan los espacios en la novela Rosa Tumba Quema de la escritora salvadoreña Claudia Hernández. Para realizar este análisis se tendrá en cuenta la preocupación por la vida y la precariedad propuesta por Judith Butler, asociándola a la concepción de Doreen Massey de la geometría del poder, en donde establece las formas plurales de los espacios y su vínculo con la forma en cómo el cuerpo habita la espacialidad. Finalmente, se pretende emplazar lo anterior con la noción de zona de contacto de Mary Louise Pratt para comprender cómo en la novela de Claudia Hernández se perpetúan zonas de desencuentro que fracturan la condición social y la mera vida de las mujeres protagonistas. La primera novela de Claudia Hernández, Rosa Tumba Quema, cuenta una historia de mujeres, de cualquier mujer, la historia de una madre, de una abuela, de unas hijas. Sin embargo, son mujeres anónimas, todas. Ella, la protagonista, es una mujer excombatiente de algún conflicto armado. Cito, ella no era ni civil ni delincuente común, ahora ni siquiera era guerrillera. Fin de cita. Este es un logro notable de Hernández. Si bien por ciertos atisbos al contexto histórico se entiende que hace referencia a la Guerra Civil de El Salvador entre 1979 y 1992, años que además coinciden con los años de infancia y de adolescencia de la protagonista. Ella puede ser de cualquier lugar de América Latina, Argentina, Perú, México, Colombia. La lista es larga. ¿Cómo son las vidas de los excombatientes? ¿Cómo es su regreso a lo civil? ¿Cómo ha sido el regreso del monte para los guerrilleros y las guerrilleras después de la firma de paz? ¿Han tenido garantías? ¿Cómo son vistos? ¿Tienen una vida? ¿Merecen tener una vida? Ella es viuda, con 4 hijas y otra nacida durante el combate que fue vendida a una familia en París. Son los rostros femeninos de la guerra, mujeres que habitan lo masculino. También es la historia de esos otros hijos, de esos ex combatientes en su intento por volverse ciudadanos. Y también es la historia de una herencia, no de una casa para heredar, sino de una condición que al parecer se padece. La pobreza no se supera. Un antagonismo social que vislumbra las grietas de la sociedad, las fisuras de la historia demarcadas en las formas sociales en las que los cuerpos se relacionan y habitan el espacio. En el contexto de la guerra, el futuro no existía, acompañarse no era gran cosa y esperar una hija era una forma de sobrevivir, de perpetuarse, aunque algunos consideraran que eso y la velocidad era una característica de las especies débiles, escribe Hernández. Adentrándonos en esa noción de violencia, percibimos otra historia, una guerra y un propósito para creer y luchar, la tierra. Este elemento tan propio de la literatura latinoamericana, desde Nos han dado la tierra de Juan Rulfo hasta Cometierra de Dolores Reyes, hallamos una preocupación por abordar las formas que la tierra supone. La tierra como lo social, el espacio donde construir una casa o donde vivir, el derecho a la tierra como una propiedad, como herencia. Si bien la guerra se desarrolla durante el siglo XX, Hernández retrata cómo hay un legado colonial con el cual se debe luchar y acabar, poner en evidencia la falta del Estado y las oportunidades. Por eso el título, la tradición de la siembra utilizada por los antepasados en el territorio latinoamericano de la rosa, la tumba y la quema, determina la forma como se readaptaba el suelo para la siembra. De esa manera, con los cuerpos que habitan ese territorio después de la guerra, la quema, deben pensar en cómo volver a la sociedad como excombatientes. Y aquí no se piensa solo en los guerrilleros, sino también en los soldados, en cómo constituir una familia o cómo salir adelante sin garantías, sin la confianza del Estado. Hay una tierra, pero no vale nada. Hubo una guerra y como toda guerra parece que se peleó para nada. La quema deja no solo una tierra infértil, sino una generación mísera, desprotegida y abandonada.
Pero ese rosa tumba quema nos lleva a pensar no solo en el espacio, sino también en cierta temporalidad que se vislumbra en la novela, el pasado, el presente y el futuro. Estas apreciaciones sobre los cuerpos, las vidas y herencias que marcan los episodios de estas mujeres nos lleva a pensar en los interrogantes que Judith Butler se plantea frente a la vida. ¿Hay vidas que importan? Pregunta que, si es posible responder, podrá constelarse con una preocupación más profunda respecto a la precariedad de estas vidas. Pensar en estos cuerpos me hace referir a lo que la propia Butler argumenta en su libro Vidas precarias. Por un lado, respecto al anonimato, al no rostro de aquellos cuerpos rebeldes, que genera un distanciamiento y una automatización frente a la necesidad de ver al otro. Ella, al no tener nombre como su madre o sus 5 hijas, pone en duda su propia identidad y su forma de ser inscrita en lo público, en la identificación con cualquier mujer que haya vivido o padecido su misma historia. Cito a Butler: lo que está privado de rostro o cuyo rostro se nos presenta como el símbolo del mal, nos autoriza a volvernos insensibles ante las vidas que hemos eliminado y cuyo duelo resulta indefinidamente postergado. Ciertos rostros deben ser admitidos en la vida pública, deben ser vistos y escuchados para poder captar un sentido más profundo del valor de la vida, de toda vida. Fin de cita. Por otro lado, la propia Butler recalca que, y cito de nuevo, la violencia solo conduce a más pérdida y que la imposibilidad de percibir los derechos de la vida precaria solo conducen una y otra vez al amargo dolor de un odio político infinito. Fin de cita. Esto nos hace pensar en la necesidad de anclar todo discurso literario dentro de un aspecto político, en la manera de comprender las formas de vida ligadas a la violencia, a qué vidas importan y merecen ser contadas. En este aspecto, Hernández cuenta la vida de cualquier madre afectada por las formas patriarcales y hegemónicas que la condicionan en su manera de vincularse con el entorno, dándonos a entender, como lo dice Butler, y cito, nuestra vida está profundamente relacionada con la vida de otros. Fin de cita. Pensar esa relación nos lleva inevitablemente a considerar que lo planteado en Rosa Tumba Quema también está haciendo referencia a la construcción de la espacialidad misma. Esa relación con la otra nos muestra cómo toda la novela se funde y se construye desde los desencuentros que se dan a lo largo de toda la novela. Como decíamos anteriormente, hay un legado colonial en las propias dinámicas en las que los cuerpos se relacionan y luchan y son contrariados con su entorno. Llevamos años y años luchando contra el patriarcado, contra las leyes colonialistas de la propiedad privada, y el acceso a ella ha sido y será siempre conseguido a través de la lucha por las garantías al derecho a la tierra y a la vida. La contradicción propia de la espacialidad de la novela está en los desencuentros. ¿Se lucha para nada? ¿Se busca a un Estado ausente que desprotege y anula toda garantía de la población? El espacio crea márgenes. Pensar en las vidas también nos hace pensar en los cuerpos, no en los geográficos, sino en los lugares que importan, espacios entendidos como, y cito, productos de relaciones sociales, citando a Dorian Massey, en donde destaca el espacio como el resultado de intercambio y de diversas prácticas sociales, políticas y económicas. Pero más aún, el espacio no es vacío, sino que está en constante devenir, y son estos espacios en los que los personajes se ven afectados por su forma en la que se relacionan con sus entornos, donde se entrelazan la espacialidad y la identidad. Ella se resiste, resiste para honrar su lucha. Ella es herencia, pero también lucha contra esa herencia colonial. Volviendo a Butler y enlazándola con Massey, hay cierta condición de espacio precario que devela las relaciones sociopolíticas y económicas donde, cito, se construye a través de interacciones, desde lo inmenso de lo global hasta lo infinito y hasta lo ínfimo de la intimidad.
Las dualidades que se construyen entretejen una red de conexiones de encuentro y desencuentro a lo largo de la novela. En esas interacciones, la espacialidad es también una fuente para la producción de nuevas trayectorias, nuevas historias. El atribuirle a la espacialidad nociones como precario o múltiples nos demuestra que no estamos entendiendo el espacio como algo vacío, ni mucho menos como una superficie, sino como una zona de contacto en pleno devenir, porque las prácticas materiales que deben realizarse siempre están en proceso de formación, en devenir, nunca acabado, nunca cerrado. La protagonista reconstruye sus espacios, los abre a los posibles encuentros o desencuentros que tiene por su condición de mujer, de excombatiente. Ella es el resultado de los contactos que se evidencian en la novela pensando las espacialidades, como y cito, donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan a menudo dentro de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación. Fin de cita. Ella viaja a Francia. El clima no es el mismo, las personas no son iguales, las comidas no son del todo de su agrado, las costumbres no son las mismas. La multiplicidad de dicha construcción de la espacialidad se reconstruye en cierta zona de contacto, remitiéndonos al concepto trabajado por Mary Louise Pratt, donde no solo el espacio, sino cierta condición transcultural y social es el resultante de, cito, encuentros coloniales y relaciones duraderas que por lo general implican condiciones de coerción radical, inequidad e intolerable conflicto. Fin de cita. Es por ello que la forma en la que los cuerpos femeninos se vinculan y además se ven afectados por el afuera determinan los flujos de los trayectos que se cruzan y se resignifican para establecer o no relaciones duraderas. Un ejemplo evidente de ese desencuentro es la manera en cómo es mostrada París, como un lugar bárbaro, cerrado, lejano, no solo en la distancia, sino en las formas de vincularse con el otro. Otros desencuentros latentes en la novela son las fronteras y márgenes que se construyen dentro de los propios países y ciudades. Si hay un constante devenir del espacio, además de una preocupación por evidenciar el espacio precario propio de muchos pueblos y ciudades de América Latina, ciudades que malamente han sido asociadas al ya desgastado realismo mágico, una corriente que envició una forma de comprender las dinámicas de desigualdad y sometimiento social de todo un continente, un territorio de desencuentros históricos marcado aún por una herencia que permanece desde 1492 y justo también a través de la literatura se siguen evidenciando las formas, los cuerpos, los espacios que se resisten al colonialismo, a la esclavitud, a los machismos que gobiernan ya no solo los espacios, sino el valor de los cuerpos y las vidas que importan.